Señorita, señorita. Mi medicina. En mi cartera. ¿Juan? ¿Ese es Juan? Es que yo sabía. Sabía que Juan no era de confiar. Ay, ahora sí prepárate para que se te caiga esa máscara que tienes y todos vean tu verdadero rostro. Es que claro, como es de bajos recursos, tienen que robar a la gente. Señorita, está vacío, está vacío. En mi carro. En mi carro. ¿Son estas? Espérame aquí. No lo puedo creer. Esto no le va a gustar nadita al director del hospital. Cuando le indique este video, lo va a echar de patitas a la calle a Juan. Por ladrón. Ahora todos van a saber quién eres en realidad. No sabes lo que te espera, querido. Muchas gracias, joven. Si usted no hubiera estado aquí, no. Ni lo diga, ni lo diga. No pensemos en eso. Por suerte estaba cerca y vi cómo se cayó pero estuve aquí rápido y logré ayudarla. Muchas gracias, de verdad. No sé cómo agradecértelo, pero tú trabajas por aquí, vives cerca. Déjame darte las gracias como se debe. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan, para servirle. Mucho gusto, Juan. Soy Reinales. Bueno, no es exactamente que trabaje por aquí, pero vine a probar suerte. A buscar trabajitos de albañil y eso. Me suelen llamar para eso. Pero bueno, no es lo único dentro de mi jornada diaria. ¿Cómo así? ¿Tienes algún otro trabajo? Pues, aunque no parezca por la forma en que estoy vestido, soy un profesional. Un médico. Trabajo en el Hospital Central. Estoy terminando mi rural y luego espero incorporarme. Por eso termino guardias y vengo aquí a probar suerte. Usted sabe que la vida está difícil. Vaya, Juan, qué sorpresa. Aparte de que trabajas todo el día en un hospital, también estás aquí buscando otro trabajo. Tienes un corazón de oro, muchacho. Pues sí, no tiene por qué decirme eso. Es que siempre me rijo a lo que decía mi abuelita. Donde comen uno, comen dos, pueden comer hasta tres. Por eso, cuando uno se puede ayudar, hay que hacerlo. Ten. Ese es mi número personal. Por favor, llámame si necesitas algo, si quieres que te haga algún favor, lo que necesites, ¿sí? Prométeme que me vas a llamar. Es una manera de devolverte lo que hiciste. Señorita, ya se lo mencioné. No es ningún problema. Yo la ayudé de corazón.
Por favor, Juan. Si tú me llamas, yo voy a estar más tranquila, ¿sí? Está bien. Cuídate mucho. Que tengas un lindo día. Señorita. Muchas gracias. Cuídate. Que tenga un buen día. Por supuesto que esto me va a ayudar de mucho. Creo que hoy va a ser un gran día. Más tarde. Mira nada más lo que ocasionas. ¿Acaso no tienes ojos o qué? ¿Qué es lo que te pasa? Señorita, lo siento. Venía algo distraído, pero no se preocupe. Yo los levanto, permítame. ¡Ni te atrevas! ¿Quién sabe lo que habrán tocado esas manos todas sucias? No te acerques a mis documentos. Lo único que quería hacer es ayudar, pero tampoco es para que se ponga así, señorita. Ay, un momentito, ninguna señorita. A mí me tratas de licenciada porque eso es lo que soy. Así que respétame, muchacho. ¿Quién te crees? ¿A qué has venido aquí, ah? Yo solo vengo a cumplir con mi turno. Yo trabajo aquí. Pues no cantes victoria, porque en este lugar te comento que se están perdiendo muchas cosas. Y yo conozco muy bien al ladrón, porque sí, aquí hay un ladrón. ¿Un ladrón? ¿Acaso está insinuando que... Yo no he dicho nada. Pero tranquilo, que el que nada debe, nada teme. A menos que tú seas el ladrón. Digo, por cómo vistes y cómo andas, alguien como tú no merece estar en este lugar tan prestigioso. Licenciada, a veces el hábito no hace al monje. Creo que debería cuidar un poco más sus palabras. A veces lo que uno dice regresa con mayor fuerza hacia uno mismo. Por favor, no me vengas con frases de reflexión ni de superación personal, que no me interesa. Y no te quiero volver a ver por estos pasillos, porque o si no, yo misma llamo al de seguridad y le digo que te revise a ver si no te estás llevando algo de aquí. Permiso. Ay, Diana, si tan solo supieras quién soy en realidad. Adelante, pase. Doctor, qué bueno que lo veo solo. Lo que pasa es que hay algo muy importante que debo decirle. Y es un tema muy delicado. Algo que no me deja dormir por las noches. Y no solo eso, que afecta directamente a la institución. Nunca la había visto tan exaltada, licenciada Diana. ¿Qué pasa? ¿Problemas con los proveedores? Doctor, ojalá fuera eso. Pero no. Se trata del residente, de Juan, el que ya está por terminar. Sucede que este muchacho no es lo que aparenta. Doctor, no hay que confiarnos de él. Es mala persona. Usted podrá verlo aquí tranquilo, excepcional. Pero allá afuera, cuando se quita la bata, es otra persona. Juan, debe haber un error. Ese muchacho es excepcional, de los mejores residentes que han pasado por este hospital. Tiene una ética de trabajo intachable. Es dedicado, humano. Está a punto de graduar su residencia con honores. ¿Qué tan malo puede ser ese muchacho? Pues déjeme decirle que ese muchacho excepcional es una completa decepción. Hoy en la mañana pasé por el parque y de casualidad lo vi junto a una mujer que aparentaba tener dinero. Pero ¿no sabe qué? Yo creo que sí tenía dinero. Porque por algo Juan cogió sus manos largas y metió ahí en la cartera. ¿Y sabe qué hizo? Le quitó todo el dinero a esa pobre mujer cuando ella lo único que necesitaba era ayuda, porque sí, pedía socorro a gritos. Y Juan aprovechó la situación para quitarle absolutamente todo. Esa pobre mujer ni siquiera podía respirar y él se aprovechó de la situación. ¿Cree que un médico de verdad, en vez de ayudar, va y roba? No, doctor, no es justo lo que pasó. Eso es imposible.
Ese muchacho no tiene necesidad de eso. Fue criado con altos valores morales. ¿Usted está segura de lo que vio? Porque esa acusación que está haciendo es muy grave. Eso puede dañar la carrera de ese muchacho, inclusive antes de que empiece. Sabía que no me iba a creer, doctor. Por eso fui precavida y grabé absolutamente todo. Ahora, con este video, usted me va a decir si eso hace un doctor ejemplar. Ahí se ve claramente cómo le está robando a esa pobre mujer. Tiene razón. Se ve claramente cómo le está revisando el bolso a esa pobre mujer. Dios mío, Juan, ¿qué hiciste? ¿Lo ve, doctor? Se lo dije. Ese muchacho se estaba aprovechando de la vulnerabilidad de la señora para robarle las cosas. ¿Quién sabe cuánto más le habrá sacado? Es que se vio poco en ese video en realidad. ¿Usted cree que un médico así puede atender bien a los pacientes? Porque yo no. Es inaceptable. Va en contra de la reputación de esta institución. Y no solo eso, en contra de la salud de los pacientes. Y eso es inaceptable, doctor. Tiene razón. Esto es inaceptable. Podrá ser el mejor médico del mundo, pero si es un ladrón, no tiene lugar en este hospital. Doctor, no se sienta mal por decepcionarse de Juan, porque la verdad, yo siento lo mismo. Decepción, traición. Pero no se preocupe, que yo voy por él. Porque por ahí debe estar caminando por los pasillos todo campante y creyéndose intocable. Pero no, yo lo voy a traer hasta acá para que usted mismo hable con él y que le dé explicaciones, aunque con ese video sobran las palabras. Sí. Vaya y dígale que lo estoy esperando en mi oficina inmediatamente. Claro que sí, doctor. Quiero que me mire a los ojos y me diga por qué tiró su carrera a la basura de esa manera. Enseguida se lo traigo. Con permiso. ¿Papá? ¿Qué pasa? Escuché los gritos hasta el pasillo. Hija, qué sorpresa. Perdóname si me notas un poco molesto, pero es que acabo de recibir una noticia que el hígado me lo revolvió. ¿Qué pasa, papá? ¿De nuevo problemas con el presupuesto del hospital? Porque además de molesto, te notas decepcionado. No. Ojalá fuera de dinero. Es la confianza, hija. La confianza. Uno de mis mejores residentes, el muchacho que yo pensé que iba a ser mi sucesor, resultó ser un delincuente. Lo grabaron en el parque robando a una señora. Reinalis, un médico que juró salvar a la gente, un médico que juró hacer las cosas bien. ¿Te imaginas robando a las personas en el parque? A ver, papá, cálmate, ¿sí? Mira, ya sabes que los videos no son del todo confiables. Las cámaras y los celulares solamente logran captar una fracción de la realidad. ¿Ya hablaste con él? ¿Le preguntaste qué pasó? Escúchame, la licenciada Diana grabó todo. Ya lo mandé a llamar para que venga y me entregue la bata y todas las cosas, porque voy a entregarlo con la policía. A ver, papá, escúchame, ¿sí? No vayas a hacer algo de lo que luego te puedas arrepentir. Los malentendidos son el pan diario de todos los días. ¿Por qué mejor no lo llamas y hablas con él? Si dices que es tan excepcional como parece. A veces un robo solamente puede ser un acto desesperado por salvar a alguien. Sí. Tú siempre tan diplomática. Tienes razón. Voy a escuchar su versión a ver qué me dice. Y bueno. Cambiando de tema. ¿Tú qué haces aquí hoy?
No te esperaba hasta mañana. Pues es que me llamaron para una consulta sobre un caso neurológico muy especial. Y ya sabes, pidieron mi apoyo para la cirugía y el seguimiento también. Así que bueno, el deber me llama. Me alegra que estés aquí. Eres muy buena en lo que haces. Fíjate las ironías de la vida. Tú aquí estás para salvar algo difícil. Y yo aquí lidiando con una persona que quiere manchar y ensuciar su profesión. Papá, por favor, ¿sí? Dale el beneficio de la duda. Deja que venga aquí y te explique qué fue lo que pasó. No saques conclusiones antes del tiempo. Voy a ir a la cafetería para revisar el expediente de mi paciente, ¿sí? Cualquier cosa que necesites me llamas, ¿sí? Está bien, hija. Anda. No sé qué está pasando, pero ya pasaron 30 minutos y mi residente estrella no llega. Yo fui muy específica con esta cirugía. Es un caso muy importante. Si todo sale mal, va a recaer sobre ustedes. Búsquenlo rápido. Doctora, disculpe, tuve unos inconvenientes y me distraje, pero ya estoy aquí. ¿Juan? ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! ¿Qué haces aquí? Pues me informaron que había una cirugía de un tumor en el lóbulo temporal. Me mandaron a asistirla a usted. O sea que tú eres el residente estrella del que todo el mundo habla. No directamente. Ellos me dicen eso nada más porque me aprecian demasiado. Pero del que hablan, sí, soy yo. Juan, qué sorpresa, de verdad. Cuando te vi temprano en el parque y me dijiste que eras doctor, yo de verdad pensaba que estabas mintiendo. Ya sabes, por tus zapatos y cómo estabas ahí. De verdad, lo lamento, sí. Por un momento pensé que eras alguien de limpieza o conserje y perdóname. No se preocupe, doctora. Ya me pasa usualmente, así que ya estoy tan acostumbrada que me juzguen por cómo me he visto y no me tomen en serio. A veces creo que la vestimenta de una persona que se esfuerza por salir adelante y hace de todo para superarse en esta vida pesa más que la bata blanca ante los ojos de los demás. Tú perdóname a mí, si yo me dejé llevar por los estereotipos, nunca debí juzgarte antes de conocerte. Pero bueno, muéstrame qué tan brillante eres. ¿Sí leíste el expediente? Sí, anoche lo revisé, doctora. La tomografía muestra que hay una arteria muy cerca de la lesión. Si nos acogemos a lo que dice el manual, deberíamos actuar por la vía lateral. Pero eso también nos daría como resultado un 80% de riesgo. Si me permite y no incomodo, yo estaba pensando en realizar un abordaje transilvanio modificado. De esa manera podríamos asegurar que no haya daño en la zona motora. Muy bien, Juan. Estás pensando exactamente lo que yo voy a hacer hoy. Quería saber qué tal estaba tu sentido. ¿Sabes qué? Hoy me vas a acompañar en el quirófano. Vas a ser mi primer asistente en esta cirugía. Lo acepto con muchísima humildad. Gracias por la oportunidad, doctora. Le prometo que no la voy a decepcionar. Bueno, en la mañana ya me salvaste a mí. Ahora hay que salvar a este paciente. Así que ve al área de esterilización y cámbiate. Te espero en el quirófano 4. Por supuesto que sí. Más tarde. Hiciste un trabajo excelente, Juan. Te felicito, de verdad. Tienes un futuro brillante. Voy a colocar mi recomendación en tu expediente. Muchísimas gracias, doctora. Eso me ayudaría mucho en mi carrera. Incluso me abriría más puertas, por ejemplo, a que me den una beca en neurología. Te lo mereces, Juan. Felicidades. Gracias. Te estaba buscando.
El doctor quiere hablar contigo. Te está esperando en su consultorio. ¿Conmigo? ¿Para qué? Yo qué sé, ve y pregúntale tú. ¿Sabes qué? Que él mismo te diga. No lo hagas esperar. Claro, ahora mismo voy. Pobrecito, no tiene ni idea de lo que le espera. Más tarde. Director, qué gusto saludarlo. Perdón la demora, pero como hace unos minutos salimos de la cirugía de neurología, pero también quería comentarle que nos fue muy bien. El paciente ya se encuentra estable y con excelentes signos. Cállate, Juan. No me vengas a hablar de tus logros médicos cuando tu reputación está por el piso. Perdón, director, no sé de qué me está hablando. Ay, por favor, Juanito, ya no finjas más demencia. Yo lo vi todo y el doctor también ya está enterado sobre eso. Así que más te vale que firmes tu renuncia o si no vas a salir de aquí esposado. Bueno, yo al menos, si me van a despedir de aquí, me gustaría saber de qué se me acusa. De esto, Juan. Te vieron en el parque robando a esta mujer. Aquí se ve muy claro. No, señor. Discúlpeme, pero usted está equivocado. Esto no es nada más que un malentendido. Yo no le estoy robando nada a esa señorita. Lo que sucedió es que ella se empezó a sentir mal y de pronto se desplomó. Estaba en el piso. Yo lo único que hice fue revisar su bolso para encontrar las medicinas. Ella sufrió un severo ataque de asma. Ay, por favor, Juan. Qué gran imaginación tienes, lo tengo que admitir. Pero ya basta de mentiras. Ay, claramente se ve cuáles son tus verdaderas intenciones. Así que deja de justificarte porque te hundes más. Basta, Juan. Una imagen dice más que 1000 palabras. Y se Papá. burla de... Juan, ¿qué haces aquí? ¿Y el director es su padre, doctora? Hija, por favor, no te metas. Estoy corriendo a este muchacho porque resultó ser un delincuente. Lo grabaron robando a una persona en el parque. Mira tú misma el video. Papá, ¿este es el video del que tanto hablabas? Sí, la licenciada Diana lo grabó ella misma. Pues déjame decirte que la licenciada Diana necesita lentes, porque la mujer que está en ese video soy yo. ¿Qué? ¿Cómo? Así es, papá. En la mañana, cuando venía de camino para acá, tuve un ataque de asma. Y si no había sido por Juan y su habilidad de entrar en mi carro y buscar mis medicinas, yo no estaría aquí para contártelo. Tú solamente estás juzgando a Juan por los chismes de esta mujer. Diana, usted me dijo que lo vio robando. ¿Usted me mintió? No, doctor, yo no le mentí. Es que yo pensé que él quería robarle a la señorita. La situación se da para malinterpretaciones, señor, entiéndame. Mire, no era mi intención. Diana, usted lo que es una envidiosa. Te da envidia que Juan sea mucho mejor médico que los conocidos amigos tuyos, ¿verdad? Por cómo viene vestido siempre, por los zapatos que trae o porque no está adecuado a la situación, ¿verdad? Papá, a la única que tienes que despedir de esa institución es a Diana por difamación y pedirle unas disculpas a Juan porque él salvó la vida de tu hija. Doctor, si usted me deja... Diana, es suficiente. No quiero escuchar más mentiras de su boca. Usted no solo trató de dañar la imagen de un médico brillante, jugó con la vida de mi hija, solamente por alimentar su envidia. Doctor, no es por justificarme, pero mire nada más cómo se viste, su ropa, sus zapatos. Cualquier persona malinterpretaría la situación.
Todos pensarían que quería robarle. Hasta yo pensé eso. Usted no solo pensó, Diana, sino que también juzgó. Escúcheme bien. Pase por recursos humanos. Está despedida por difamación y falta de ética. Y agradezca que no la denuncie con la policía. Deje su carnet y váyase inmediatamente a este hospital. ¿Y tú, muchacho? En verdad no encuentro la manera de pedirte perdón. Casi cometo el peor error de mi vida. Tú solo salvaste la vida de mi hija y yo estuve a punto de dañar tu futuro. No se preocupe, señor. Errar es de humanos. Aquí lo importante es que la verdad salió a la luz. Y también no me agradezcan. Yo nada más hice lo que cualquier médico hubiera hecho en mi situación. O es más, cualquier persona en ese parque. Juan, eres un médico brillante. Eres un gran ser humano. Hoy en menos de 24 horas has salvado 2 vidas. Una en el quirófano y la mía. Quiero que sepas, muchacho, que aquí en este hospital tienes un puesto seguro. Apenas termines tu residencia y te gradúes, estarás con nosotros. Y con honores. Pues yo les agradezco demasiado. Gracias por la oportunidad. No tienes que agradecerlo, Juan. Es lo que te mereces. Este es el fruto de tu esfuerzo. Además, quiero tenerte de ahora en adelante en mi quirófano. Quiero contar contigo para cada una de mis cirugías. Me alegra saber que mi ángel de la guardia también será mi compañero. Pues una vez más, reitero mi agradecimiento. A los dos. Esta mañana ha estado llena de muchísimos aprendizajes. Sobre todo para mí. A pesar de que las personas me han juzgado y criticado por la manera en la que me he visto, me he dado cuenta que el trabajo y las acciones que uno realiza la definen a la persona.